Cuando la situación general del país ingresa ya no en los problemas propios que tenemos, sino en las influencias que una crisis sanitaria puede producir en el mundo, ocurre algo impensado en la estrategia del presidente de la Nación, y que es la caída abrupta de la valorización del petróleo en el mundo. Entre un 20 y un 30% cayó el llamado oro negro como consecuencia de la crisis económica producida por el coronavirus. Este aquí que las perforaciones de la roca, que es lo que ocurre en Vaca Muerta, no solamente son costosas, sino que además desalientan las inversiones en ese tipo de perforación, porque obviamente apenas se van a preocupar por mantener los pozos que ya están funcionando y que son normales sin perforación. Y esto es un argumento que aparece de pronto y que sacude el mismo cimiento de análisis que tiene la mesa que acompaña a Fernández para crear una estrategia en función de cómo se puede afrontar los compromisos de la deuda. Nuestro territorio, que es muy rico y que tiene una enorme riqueza minera, tiene allí una de las posibilidades, más allá de todos los riesgos que hemos denunciado constante y permanentemente del envenenamiento del ambiente que producen las mineras que nada cuidan. Una cosa controlada y organizada le podría dar a la Argentina un fenomenal ingreso. Y por supuesto el gas y el petróleo cubren también una de las expectativas de el conseguir dólares a los efectos de que es el dinero que nosotros no producimos, sino que lo imprime la Reserva Federal, que es un conjunto de bancos privados que maneja este gran negocio con una gran imprenta que no deja de imprimir nunca, y cuyo mayor deudor del mundo es los Estados Unidos, tiene la mayor deuda externa de todos, pero que nadie se la puede cobrar, porque también tiene el desarrollo militar necesario como para ser los más poderosos de la Tierra. Entonces nadie le puede cobrar al que tiene con qué argumentos los militares decir pago si quiero y si no, no pago. Allí entonces empieza la escala de las debilidades. Nuestro país está desmantelado, ni siquiera tenemos fuerzas armadas que puedan custodiar nuestra propia defensa, no tenemos nada, tenemos fuerzas desarmadas, y por el otro lado, no tenemos una política consciente ni clara acerca de qué cosas se pueden hacer más allá de la exportación del campo para conseguir divisas en el exterior. Una de ellas era el objetivo de Vaca Muerta. Me parece que por ahora van a tener que pensar en otras cosas, porque esta crisis de salud, hasta que aparezca la vacuna, hasta que aparezca el control, y hasta que, además de ser pandemia, los medios de comunicación modernos, que son mucho más importantes y trascienden las cosas mucho más rápidas que en otras cuestiones que hacen a la salud universal, dejen de funcionar y de crear pánico, porque además se crea el pánico. Mientras eso esté pasando, la Argentina no puede pensar en el tema petrolero. Pero simultáneamente con esto, una de las empresas que vino a hacer negocio, traído de la mano de Franco Macri, el operador del mundo de los negocios de China, que además tenía entre un 3 y un 4% de cada negocio que creaba, fue el que conectó durante el gobierno del kirchnerismo a los chinos con el gobierno argentino. Era el intermediario. Entre estas cosas apareció una empresa que es de las más importantes del mundo, que tiene un tremendo control en Asia y que tiene un desarrollo multimillonario, que es una petrolera, pero que pertenece al Estado chino, y que vino a la Argentina a producir explotación petrolera. Allá por el año 2012, cuando llegaron aquí los chinos que representan a la empresa Sinopec, que es la empresa petrolera china, perforaron en aquel momento 129 pozos. Bueno, está muy bueno porque el cateo, o sea, la búsqueda de petróleo, es lo más caro. Es decir, una vez que se encontró dónde está el petróleo, después la extracción se termina siendo más barata,
porque tiene un rédito inmediato. El cateo es la investigación de si hay o no hay, se gasta y se invierte dinero y no se sabe si se encuentra petróleo. ¿Y qué pasó? En el año 2019, con Mauricio Macri, los chinos, escuchen bien, solamente perforaron un pozo. Desde el año 2012, con 129 perforaciones, pasaron en el 2019 a un solo pozo. ¿Dónde? En Santa Cruz. ¿Y qué ha traído como consecuencia? Una presión constante de la empresa china de petróleo para modificar las leyes, tanto provinciales como nacionales, que le permitan a ellos manejar a gusto y placer, sobre todo las leyes laborales, y esto ha provocado no solo un paro de los petroleros en Santa Cruz de esta empresa, sino que además se vence la conciliación obligatoria y hoy al mediodía hay una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, porque si no hay acuerdo va a haber otro paro más, porque vienen echando gente. Entonces, los chinos vinieron, se radicaron, aceptaron las leyes argentinas, trajeron efectivamente la perforación, lo hicieron durante el gobierno anterior. Cuando vino Macri, se paró, y a partir de allí empezaron a echar gente. Entonces, a lo de Vaca Muerta se le suma ahora el otro problema, el de los chinos. Y como tanto Cristina Fernández en La Habana conversa con chinos y con rusos cada vez que va a ver a su hija, que allí tienen continuidad y permanencia en la isla cubana, y tanto Fernández, que lo anunció en su discurso de apertura del Parlamento, no quieren buscar un conflicto con los chinos, pero los chinos están creándole un conflicto a los trabajadores argentinos. Y si le sumamos este problema al de Vaca Muerta, vamos viendo cómo aparecen todo el tiempo, mañana se cumplen 90 días de gobierno, aparecen todo el tiempo modificaciones a las proyecciones y a los análisis. Por eso entonces se requiere de que haya una determinación política que supere las decisiones económicas. Y estas determinaciones políticas tienen que ser concretas. Fíjense ustedes, terminó el convenio con los precios en la medicina e inmediatamente que terminó ese acuerdo aumentaron el 2% los remedios. Entonces no se puede seguir jugando en una Argentina donde los que producen cualquier cosa aumentan todo el tiempo y donde se pretende que los trabajadores no tengan paritarias, se pretende que no haya cláusula gatillo y que los trabajadores o su dirigencia acuerda porque están de acuerdo en que esto pase, y resulta que los empresarios de todos los rubros y en todo momento lo único que se les ocurre es aumentar. O lo único que se les ocurre, como las empresas extranjeras, en el caso de los chinos, es no trabajar y no producir explotaciones petroleras. Claro, los chinos ahora, con esta crisis mundial, que además nació aparentemente en su país, tienen inconvenientes de todo tipo y de toda especie. Pero además, si se resiente la economía china, que no va a ser tan grave porque es la principal economía del mundo en este momento, Brasil se va a ver muy afectado, porque Brasil tiene como cliente importante a China de sus productos. Y si Brasil no puede colocar todos los productos en China, va a entrar en una necesaria devaluación, cosa que ya está ocurriendo con Bolsonaro, que viene devaluando el real. Y esto va a poner en el Mercosur otra situación compleja. Ante los convenios firmados de libre importación, va a hacer que la industria nuestra se encuentre también con competencias impensadas que ahora por el cambio no les conviene, pero que si empieza a devaluarse mucho el dinero de Brasil, se puede entonces empezar a privilegiar que a igual producto aquí en Argentina, una vez más, se opte por el brasileño y se importe en lugar de comprar lo nacional. Entonces no son tiempos para que el campo haga un lockout patronal, no son tiempos para que haya conflictos de toda especie y forma, no son tiempos para una alarma de salud, pero todo junto hace un cóctel muy difícil. Y sabe una cosa, mañana se cumplen 90 días. Es como si hiciera que hace ya un año largo que está este gobierno, y entonces le estamos exigiendo todos mayor aptitud, mayor ligereza en algunas cosas, como por ejemplo
¿por qué no se intervino Vicentín? ¿O por qué no se toman decisiones con los alteradores de precios, más allá de los anuncios reiterados del presidente de la Nación? Todo esto va componiendo una escala que además, manejada por los que se fueron, es decir, los que ahora son oposición, hace que el mal humor se empiece otra vez a instalar en una sociedad que no se dio cuenta que recién se cumplen 3 meses y que creen, como las PASO pasaron hace mucho tiempo, que Macri se fue hace tanto, y no hace tanto que se fue. Pero antes de irse, para no equivocarnos en fechas, diríamos 4 días antes de irse, firmó para que 19 hectáreas frente al río Paraná en Corrientes, que pertenecían al Estado de la Nación, pasaran al gobierno provincial y municipal, que le Cambiemos en esa provincia, y que a su vez sacaran inmediatamente una resolución de que se pueden edificar edificios de 100 metros de alto, es decir, le dejó servido un negocio inmobiliario. Bueno, la buena noticia es que se va a revisar eso, que se va a decidir que esos predios vuelvan a la Nación como corresponde, porque está viciado de nulidad y de intención para hacer un negocio inmobiliario, y que cuando se siga investigando van a encontrar como el gobierno anterior hizo esto en reiteradas ocasiones con tierras nacionales, pasándolas a los gobiernos que les son afines, como por ejemplo las tierras del San Martín, donde se hizo por arriba el ferrocarril y las tierras de abajo pasaron a la ciudad para un negocio inmobiliario, o las playas en Caballito, en Palermo, en Villa Urquiza, que se privatizan a un ritmo acelerado por parte del gobierno de la ciudad. No dejaron nada librado al azar. Hicieron la geocracia gobernante todos los esfuerzos para llevarse del Estado argentino todo lo que pudieron. Y este gobierno tiene la posibilidad no solo de revisar esas cosas, sino de actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia significa que nosotros entendemos que recién hace 90 días que están, pero separemos la paja del trigo. Una cosa es el problema de la deuda y otra cosa es la decisión política. Como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas.